Hola mis amigos, en este tutorial vamos a hablar de los movimientos rectilíneos como parte del estudio de la cinemática. Acompáñame. Movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es aquel donde la partícula o el cuerpo se desplaza describiendo una trayectoria recta. Así por ejemplo, un automóvil que se desplaza en una autovía describiendo una línea recta. O un tren que se desplaza a través de rieles que están alineados en una dimensión recta. Y por último, puede ser un avión desplazándose por los cielos y describiendo una trayectoria recta. Para describir un movimiento, solo debemos tener presente esta premisa. Si conocemos en todo momento t, la posición de la partícula, podremos describir su movimiento. Así por ejemplo, en este gráfico de posición en función de tiempo, si yo lograra conocer dónde se encuentra la partícula en cada tiempo t, entonces podemos describir el movimiento. Un punto importante en el estudio del movimiento es que debemos saber cómo se comportan las demás cantidades físicas de la cinemática en relación al tiempo. Y así por ejemplo, es importante conocer cómo es la posición en relación al tiempo, cómo es la velocidad en función del tiempo y cómo se comporta la aceleración también al transcurrir el tiempo. Con estas informaciones podríamos describir cualquier movimiento. De acuerdo a cómo cambia la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo, tendremos varios tipos de movimientos rectilíneos. Y los tipos de movimientos rectilíneos son estos. El primer y más sencillo tipo de movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas son MRU. Luego tenemos una segunda categoría que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este a su vez puede ser de dos tipos. Puede ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, o movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y por último vamos a tener un movimiento rectilíneo donde nada es uniforme, es el movimiento rectilíneo variado. Hablemos del movimiento rectilíneo uniforme, MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde la partícula se desplaza en línea recta a velocidad constante. Sus características son: la distancia aumenta proporcionalmente en el tiempo, la velocidad es constante y al ser la velocidad constante la aceleración será cero o nula. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. Tendremos una ecuación que nos dice que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. De esta ecuación se desprenden las otras dos y tendremos otra ecuación que dice que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo y el tiempo será igual al desplazamiento entre la velocidad. Los gráficos para el movimiento rectilíneo uniforme son como sigue. Para el gráfico posición o distancia en función de tiempo tendremos una línea recta con pendiente positiva. Esto indica que la posición o distancia aumenta al transcurrir en el tiempo de manera proporcional. En el segundo gráfico, que es velocidad en función de tiempo, vamos a tener una línea recta paralela al eje de los tiempos, o sea, una línea recta horizontal. Esto indica que la velocidad es constante al transcurrir el tiempo. Y para el gráfico aceleración en función de tiempo, vemos que no tenemos ningún gráfico ahí. Esto se debe a que ya habíamos dicho que la aceleración es nula o cero. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel donde la partícula se desplaza en línea recta, cambiando su velocidad proporcionalmente en el tiempo. Característica: la distancia cambia proporcionalmente con el cuadrado del tiempo. La velocidad cambia proporcionalmente en el tiempo y la aceleración será constante. El movimiento rectilíneo uniformemente variado puede ser de dos tipos. Puede ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y puede ser movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Veamos cada uno. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel donde la partícula se desplaza en línea recta, aumentando su velocidad proporcionalmente en el tiempo. Característica: la distancia aumenta proporcionalmente con el cuadrado del tiempo. La velocidad aumenta proporcionalmente en el tiempo y la aceleración será constante y positiva. Sus ecuaciones son estas que siguen ahí. La primera, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda, el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 2 por la aceleración por el tiempo. La tercera, la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado luego por el tiempo y dividido entre 2. Y por último, la distancia o desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Aquí están detalladas qué significa cada una de esas variables. Y sus gráficos son como sigue. El gráfico posición o distancia en función del tiempo, vemos que es una parábola, ¿verdad?, que crece hacia arriba. Eso indica que la posición aumenta proporcionalmente con el cuadrado del tiempo. Para la velocidad tenemos una línea recta con pendiente positiva, indicando que la velocidad aumenta proporcionalmente en el tiempo. Y acá vemos que el gráfico me indica que la aceleración es constante y positiva.
Movimiento rectilíneo uniformemente retardado. El movimiento rectilíneo uniformemente retardado es aquel donde la partícula se desplaza en línea recta, disminuyendo su velocidad proporcionalmente en el tiempo. Características. La distancia disminuye proporcionalmente con el cuadrado del tiempo. La velocidad disminuye proporcionalmente en el tiempo. Y la aceleración es constante pero negativa. Ecuaciones. Vamos a notar que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente retardado son las mismas que el movimiento acelerado. Lo único que al ser la aceleración negativa, aquí donde quiera que aparezca el factor aceleración, va a cambiar el signo de positivo a negativo y lo vemos así. Esta ecuación, la tercera, no se ve afectada porque ella no tiene la aceleración dentro de los términos. Entonces vemos aquí que son las mismas ecuaciones, pero con signo cambiado donde se encuentra la aceleración. Las gráficas para el movimiento rectilíneo uniformemente retardado son como sigue. Tenemos una gráfica para posición en función de tiempo, que es una parábola que abre hacia abajo. Eso indica que la posición o distancia disminuye proporcionalmente con el cuadrado del tiempo. Para velocidad en función de tiempo tenemos una línea recta con pendiente negativa. Eso indica que la velocidad decae o disminuye proporcionalmente en el tiempo. Y para aceleración, el gráfico de aceleración en función de tiempo, vemos que es una línea paralela al eje de los tiempos, pero por debajo del origen. Eso indica que la aceleración es constante y negativa. Por último, el movimiento rectilíneo variado, MRV. Aquí, como se puede ver, no hay nada uniforme. Eso significa que la posición, velocidad y aceleración van a variar de manera indistinta a lo largo del tiempo. Una descripción puede ser que el movimiento rectilíneo variado es aquel donde la partícula o el cuerpo se desplaza en línea recta, variando su velocidad de manera desproporcionada. Las ecuaciones y los gráficos no obedecen a un esquema específico. Y así es, señores, esto ha sido todo sobre los movimientos rectilíneos de manera resumida. Nos vemos en un próximo tutorial.